así que ahora les va a aparecer. Y antes de presentar a Ignacio, el invitado de hoy, les voy a pasar también por el chat un link para que quienes quieran registrar la presencia ahí. Es un formulario de Google, ahí les comparto. Bueno, ahí estamos. Como les decía recién, esta es la tercera sesión, el tercer encuentro de las posjornadas del 73 a debate que desarrollamos entre la UNIPE, el Instituto de Investigaciones Gino Germani, la UNSAM, el CEDIMPE y el Grupo de Estudios sobre Peronismo el 22, 23 y 24 de mayo. La idea es que hoy vamos a retomar uno de los ejes que trabajamos en las jornadas, que tenía que ver, uno de los paneles que tuvimos de exposición en el marco de las jornadas, era un panel donde en realidad abordábamos o visitábamos la cuestión de los archivos para el trabajo precisamente sobre el peronismo, específicamente del 73, pero para el trabajo sobre la historia del peronismo e historia reciente en general. En ese panel que se hizo en UNIPE en ese momento, habían estado compartiendo con nosotros el trabajo y divulgando parte de los archivos colegas de la Biblioteca Nacional, colegas de la Biblioteca del Congreso, gente del Archivo Audiovisual del Instituto Germani, y en este caso lo que vamos a hacer es presentar, o Ignacio, que está acá presente, va a trabajar un poco o nos va a compartir algo del archivo disponible en el Centro de Documentación e Informaciones del Instituto Gino Germani también. Ignacio, a quien paso a presentar, es licenciado en Biotecnología y Ciencia de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es jefe de trabajos prácticos en la materia Fundamentos de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información de esa misma carrera. Ha dirigido el proyecto de investigación Representación en áreas temáticas en las revistas latinoamericanas de bibliotecología en lengua castellana entre 2008 y 2016. Radicado en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Es autor y evaluador de artículos presentados en revistas científicas y ha coordinado trabajos y eventos a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña profesionalmente coordinando el Centro de Documentación e Informaciones del Instituto de Gino Germani y la Biblioteca de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Ignacio, bienvenido. Cuando quieras, la palabra toda tuya. Muchas gracias, Nico, por la presentación y por la invitación, la extensiva a Sergio, por supuesto. Bueno, como para empezar a rastrear el origen de cómo se conforma primero el centro de documentación, que es lo que al fin y al cabo después nos va a llevar al acceso de las fuentes. Bueno, primero el instituto tiene como antecedente el Instituto de Sociología, que funciona dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchos de los materiales del Instituto de Sociología quedaron en la Facultad de Filosofía y Letras, en la biblioteca, otros pasaron a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, y algunos de esos últimamente, a partir de que empezó a hacer descarte de duplicados la biblioteca de la facultad, se han incorporado a nuestra colección, pero la realidad es que la colección del Centro de Documentación del Instituto, antes de que se llamara Gino Germani, cuando era el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, la empieza a conformar Enrique Oteiza, que era el director del instituto en ese momento, a partir principalmente de las colecciones de las donaciones de los centros miembros de Claxo. En realidad la biblioteca física de Claxo se descarta en gran parte y empieza a formar parte del núcleo de nuestra colección, donde, por ejemplo, este tipo de materiales eran los que formaban parte del comienzo de nuestra colección. Y también muchas revistas de centros miembros de los 80, la revista paraguaya de sociología, la mexicana, muchas de IDIS, la de Ecuador, muchas de las revistas de centros miembros de
de la época eran las que conformaban nuestra colección, y en el comienzo se empezaba a alimentar con las producciones de investigadores del instituto. Lo cual, hasta la gran donación de la Korea Foundation del 2007, que gestiona Carolina Mera, era una biblioteca con un nivel de crecimiento bastante reducido. Se puede mencionar un canje con las publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación, en la época de la gestión de Mabel Colesas, pero no era un centro de documentación con un crecimiento importante. En el 2009 se recibe parte de la colección de la Biblioteca Personal de Aníbal Ford, uno de los pioneros de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y sería una de las primeras bibliotecas personales que empiezan a incorporarse y que tienen un ordenamiento distintivo. Con el tiempo no solo se empezó a cambiar la política de adquisiciones, donde empezamos a incorporar muchos materiales, también a partir de fortalecer el vínculo con muchas otras instituciones, como por ejemplo Plaxoc, aprovechando que acá está Cecilia, y un montón de universidades nacionales, e incluso de otros países. La realidad es que, así como estaban todos esos materiales, empezamos a rescatar, por ejemplo, mucho de lo que en la bibliotecología se denomina literatura gris, como documentos de trabajo producidos por SIGSO, por Plaxo, por el CLADE, un montón de instituciones que producían documentos que todavía no estaban cargados, y también empezamos a detectar que dentro de la hemeroteca, además de revistas académicas, teníamos otras revistas de circulación masiva, como, por ejemplo, Primera Plana, ¿no? Que ya la han estudiado mucho. Acá les puedo mostrar los ejemplares del 72, que tenemos hasta esos años, y varios de estos ejemplares fueron compilados por un proyecto de investigación, un grupo que se conformó a fines de los 90, coordinado por el mismo Enrique Oteiza y Ana Longoni, que estudiaba la cultura y la política entre los 60 y los 90. Ese proyecto de investigación, de hecho, dio origen a este libro, Cultura y Política en los años 60, y fueron los que compilaron muchas revistas que no podríamos considerar estrictamente académicas, sino que entrarían bajo la categoría de revistas culturales o políticas, o incluso hasta literarias, donde hay bastante de los 80, pero también está Capricornio, Escarabajo de Oro, hay varias de esas de los 60, y de repente había números del Porteño, números del Periodista, y estaban estos números de Primera Plana. También, por ejemplo, tenemos la continuación, que es Nueva Plana. Ya les puedo adelantar que por cómo se fue conformando, tenemos muy pocas colecciones completas de revistas. Yo diría, creo que ninguna está completa, salvo algunas con números muy reducidos, o aquellas de un único número que se da que lo tenemos. Pero en ese sentido, justamente con el tiempo empezamos a orientar nuestra política de circulación en base a que, bueno, sabemos que el CEDINSI, que Filo, que el CCC, que la Biblioteca Nacional, por ejemplo, tiene muchas revistas, y generalmente las revistas no se prestan. Humanidades de La Plata, son varias las unidades de información que no prestan revistas, es algo bastante común. Entonces, a partir de eso empezamos a definir que cuando otra biblioteca tenga la revista, la podemos prestar. Con lo cual, empezamos a funcionar como una especie de acceso al conocimiento de que esa publicación existe, y tal vez se han llevado muchas veces de estas revistas, por ejemplo, quienes dan clase de Historia Argentina en la facultad, para mostrarlas en clase,
¿no? Es tal vez un uso que no se suele dar, ¿no? Y entonces con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que estos materiales son fuentes tal vez mucho más valiosas que varias revistas académicas, que muchas de estas están digitalizadas o que tienen un uso incluso bastante más reducido. Entonces empezamos a prestar especial atención a estas. Dentro de varias de las que ya habían compilado el grupo de Enrique Otegi y Fabiana Longoni, estaba, por ejemplo, también cuestionario. Vamos a mostrar. Si de repente hay algún número que estaban buscando y que quieren ver alguna nota específica, la pueden consignar por el chat y lo podemos hacer. Estos son del 74. Y bueno, lo que suele pasar en muchas bibliotecas, que ocurre que cuando nos damos cuenta de que empieza a ser importante una revista como fuente, tratamos de orientar nuestros esfuerzos para conseguir algunos otros números. Gracias a que desde hace un tiempo se viene dando de forma relativamente aceitada el mecanismo de que podemos comprar, pedimos la factura y luego nos los reconocen los proyectos de investigación. Algunas colecciones y algunas de estas fuentes se han incorporado a partir de este mecanismo, ¿no? Y algunos otros equipos también, por su parte, han comprado fuentes y las han dejado en transferencia de proyectos subasivos. Bien. Otra fuente, hay que nombrar varias instituciones, ¿no? que nos han ayudado mucho con el canje de publicaciones, sobre todo de este tipo de publicaciones. Desde hace un tiempo se viene aceitando bastante el canje con la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, de la misma universidad, pero también con el Centro Cultural de la Cooperación, con Humanidades de La Plata, con Periodismo y Comunicación Social de La Plata, y también seguramente, este es el número 1 de cuestionarios, seguramente conocerán a Daniel Luiret, que es casualmente el titular de la cátedra en la que yo estoy, que tiene un archivo de audio, archivo radial y audiovisual en su casa, pero también tiene varias colecciones de revistas y ha hecho descarte de su colección, y hemos incorporado, por ejemplo, unos títulos que no al principio nos parecía demasiado populares para tenerlos dentro de nuestra colección, pero después nos dimos cuenta que son ineludibles, como, por ejemplo, Gente y 7 días, ¿no? Todas están catalogadas y en este sentido, ¿cuál es el tipo de registro que le damos a estas fuentes? En muy pocos casos, cuando encontramos algún artículo muy representativo, hacemos catalogación analítica. La catalogación analítica es el registro de un artículo puntual con algún descriptor, es decir, alguna palabra que dé cuenta del contenido temático de ese artículo, aunque en la mayor parte de los casos los nombres personales son mucho más indicativos de las temáticas que algunos términos, ¿no? Pero seguimos en el 74, puesto. Tenemos el de la muerte general, de gente. Pero lo que empezamos a hacer, tal vez no tanto con gente que es un poco más excesivo porque suele tener varios títulos, pero bueno, en este caso sí. Por ejemplo, cuando registramos el número,
en el ítem, en la existencia del ítem, registramos también el título de la tapa. Entonces, si de repente, a ver, en alguno, acá seguimos con Isabel, Mirta, que ya estaba en el 73, pero ven, por ejemplo, tenemos en la tapa al casamiento de Mirta y ni más ni menos abajo, Chile Revolución, ¿no? Entonces, son revistas que tal vez es bastante complejo que la tapa sea indicadora de lo que más nos interesa, pero que suelen ser fuentes fundamentales, ¿no? Bueno, y llegamos al 73. Están. Por ejemplo, acá tenemos al plan económico de Helbart. Esta la adquirimos hace poco, la familia Cámpora en Roma, donde, por ejemplo, cuando vemos, no es solo la familia Cámpora, sino también Loperrea en Roma. Bueno, y gente tenemos hasta los 60. Dicho sea de paso, puentes de este estilo tenemos desde los años 20 hasta la actualidad. Bien. Y así como tenemos gente, también hemos incorporado 7 días. Estamos ya en septiembre. También la tenemos a Moria y abajo, por ejemplo, proyecto de nueva ley de divorcio en el 73. Perdón, un tiempito. Acá sí está. Bueno, yo no sé, imagino que la mayor parte de ustedes ya las ha rastreado, y hay bibliotecas que las tienen completas, pero si de repente hay alguien que está en clase, y de hecho hasta también esto puede ser importante que lo tengan en cuenta, no hace falta siquiera ser de la institución para poder retirarlas. Podrían llegar a retirar un número de revista con una nota de préstamo interbibliotecario de otra institución. Sepan lo que no solo desde el Germani podrían llegar a retirar alguna revista en préstamo. Por supuesto, revistas que ya estén en custodia de otras instituciones. También en esa línea tenemos de periodos anteriores hasta el 70, Semana Gráfica. De repente tenemos el juicio de Aramburu, sobre el Cordobazo. Y también algunas tal vez no tan conocidas, como por ejemplo El Socialista, que son 4 páginas, septiembre del 73. Tenemos los primeros números de redacción. En redacción tenemos varias, pero por ejemplo, del 74 para atrás son estos los que tenemos. Este es el primero que tenemos, el número 3 de mayo del 73. También tenemos algunas, bueno, del mismo 73, del radicalismo tenemos Replanteo, la de Alfonsín, únicamente un número. Ocurre esto, ¿no? Tenemos un número de varias. La adquirimos hace poco de Esmata, Avance. Y también del 74,
a la muerte, en general tenemos las noticias, y crónica. Pero también tenemos, en cuanto a los diarios, no nos interesa coleccionar todas las ediciones de un diario, para eso sí está la Biblioteca Nacional o la Biblioteca del Congreso, pero sí nos interesa tener aquellos números representativos de hechos históricos relevantes. Esta no sé si la conocían, BDI. Por ejemplo, tenemos discurso del 13 de julio del 73. Y también tenemos de varias campanas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos las primeras Cabildo, e incluso dentro del revisionismo tenemos Lucha Armada, la colección casi completa, pero también esto que suponemos que leen los votantes de Victoria Villarruel, que es como el revisionismo del 70 desde la historia, desde la memoria completa, ¿no? Y una por la cual nos han preguntado recientemente, que es así. Números conmemorativos de Eva. Acá estamos en el 74. Y estos son del 73. Donde, por ejemplo, no todas las tapas dan cuenta de fenómenos políticos, algunos sí, pero eso también nos da cuenta de cuál es la recepción en las revistas de circulación masiva, que al fin y al cabo es lo que leía una porción, un sector de la población, no necesariamente quienes tenían mayor influencia en determinados ámbitos de la política, pero es en sí lo que circulaba, ¿no? Creo que hasta acá, a ver si me olvido. Bueno, tenemos, por ejemplo, y además hay revistas que, a ver, por ejemplo, tenemos el número 741, el único, de Q, bueno, justo ¿no? Y seguramente se preguntarán en cuanto, bueno, tenemos la del conductor de Tiempo Nuevo, Neustad. Extra tenemos números muy salteados entre los 60 y los 80. Hace poco me enteré que había una revista que se llama Tiempo Nuevo, de los 60 del Partido Intransigente, editada en Rosario, no tenía nada que ver con Neustad. No la tenemos, pero en sí, de las que dejé a mano, creo que están todas, y también, bueno, algunas de los 50, o por ejemplo varios números de Esto Es, no dejé a mano, pero también tenemos Bea y Lea, incluso de la etapa de la proscripción hasta ejemplares de colectividades que dan cuenta de cómo se venía dando ese proceso
Y también varias de la época de la dictadura que se fueron incorporando posteriormente, y de los 70 y de los 80 tenemos muchas, como las diferentes versiones de humor, Satiricón y El Porteño, El Periodista. Son pocas de las que tenemos colecciones completas. Está disponible en el catálogo los números que tenemos, algo que seguramente lo habrán visto en otros catálogos de bibliotecas, no sé si tuvieron la posibilidad de ya consultar el nuestro, que es que antes teníamos el catálogo de libros por un lado y el de revistas por otro, y hasta el 2018 era mucho más difícil saber qué números de revistas teníamos, y era un proceso bastante manual el de darle cuenta al público de cuáles eran estos números, porque teníamos que agregarlo manualmente en nuestra base en Winisis y luego modificarlo manualmente en la página web. Ahora migramos al COA, que es el sistema de gestión que tienen la mayor parte de las bibliotecas de acceso público de nuestro país, y eso se hace de forma inmediata, pero cuando migramos, antes llenábamos, eso lo van a ver, por ejemplo, en nuestros registros de Primera Plana y del Periodista, que antes teníamos en una línea el año y poníamos el rango de fechas, el rango de números que teníamos dentro de un año. Entonces puede que esté de forma separada dentro de un año los rangos y algunos números nuevos que se fueron incorporando con los títulos de las publicaciones, ¿no? Por ejemplo, en Combate, del 73, que es de Trelew, o Comaltrecha, la palabra Trelew y Juicio Popular van a estar disponibles si ustedes hacen la búsqueda general en nuestro catálogo. Y tal vez una de nuestras una de nuestras perlitas que le incorporamos a partir de hacer visitas usuales a librerías, e incluso algunas que han ido cerrando. Esta la incorporamos hace unos meses, a partir de que estaba por cerrar el Rufián Melancólico, una librería de San Telmo. Es esta de Nuevo Hombre, que es justamente la edición secuestrada, y aparece el sello de edición secuestrada. Y en sí, bueno, estas son las fuentes impresas. Yo por ahí los que les puedo compartir ahora es que en nuestro catálogo, no sé si se está viendo, hicimos una lista con varias de estas revistas y muchas de las publicaciones académicas sobre el 73, que algunas de estas fueron las que mostramos en la actividad. Y bueno, desde acá ustedes pueden ver cuáles son los números que tenemos en cada una. Tenemos también catálogo del diccionario. Bueno, claro, ahí está la dinámica que me olvidé de sacar. Por ejemplo, dentro del registro de gente, ahí está. Ahí tienen ejemplo de cada número. Y en algunos casos, muy pocos, cuando el contenido, por ejemplo acá, la tapa no era identificable como un título único de tapa. En algunos casos, esto es algo que nos proyectamos a hacer de acá a futuro, de a poco, sin llegar a hacer la catalogación analítica de los artículos. Bueno, tal vez esto, ¿no? Una nota que dé cuenta de ciertos aspectos que puedan resultar interesantes para la investigación. Obviamente que esto no está hecho de forma simétrica ni exhaustiva, somos, de hecho, con errores, porque acá pueden estar viendo que se copia la estructura para agregar un nuevo número,
y acá, por ejemplo, arrastramos la nota, entonces lo tenemos que corregir en uno. Este tipo de cosas suceden, pero en sí es, bueno, como para que se den una idea de que siempre es un proceso totalmente perfectible y que bueno, en realidad lo que ocurre en todas las bibliotecas, no somos 3 para muchísimas tareas, pero esta nos inspiramos bastante en el modelo de la publicación de Sedinsky en El Ojo Mocho, de no tire sus revistas. O sea, últimamente empezamos a dirigir varias de nuestras acciones por esa línea. O sea, cuando nos llegan donaciones en donde no podemos disponer con total libertad de lo que ya tenemos duplicado, en realidad vamos a canjear a librerías libros por revistas, porque nos damos cuenta de que son las fuentes que resultan de mayor interés, sobre todo aquellas que no están digitalizadas. Siempre tratamos de priorizar las que no están digitalizadas en Agira ni en América Lee, ¿no? Entonces, en ese sentido, como sabemos que Gente y 7 Días y La Maga y El Periodista no están, hay varias que ya las tenemos bastante identificadas, y en este sentido también reiteramos, ¿no? Si de repente ya tienen ustedes duplicadas porque compran el lote o algo así, las recibimos con muchas ganas, y siempre también reconocemos el origen. ¿Sí? Por ejemplo, acá en la vista Mar, que es como la vista más técnica del registro, se consigna también el origen de la donación. En el caso de que sea donación, acá por ejemplo, como con Daniel Viret tenemos, a él también le damos, hacemos canje. En ese sentido también, con usted, si nos llega, podríamos arreglar de canjear por alguno de los duplicados nuestros por algunos de sus ejemplares. Y otra cosa que estamos haciendo también, que esto es algo bastante poco usual, estamos apuntando a, no sé si les pasa que se han formado, bueno, por algo se está haciendo el diccionario del peronismo, ¿no? O sea, estamos apuntando a que ciertos diccionarios o ciertas obras representativas, que en muchos casos tienen conceptos que en ningún otro lado han llegado a ser libro, estamos tratando de hacer esto, notas de contenido de diccionarios o repertorios representativos. Por ejemplo, este que compiló Torcuato Di Tella, bueno, cada una de las entradas con la persona responsable de una de estas entradas. Y nuestros registros, además, desde hace muy poco, se aportan a BDU. No sé si lo conocían, que es el catálogo colectivo de bibliotecas más grande del país. Se llama Base de Datos Unificada, que viene alimentándose continuamente y de forma automática, y entonces cada uno de los términos que acá incluimos como nota de contenido, de hecho, si ustedes incorporan a BDU, por ejemplo, un término que suponemos que no va a estar en muchos otros lados, antiélite, ¿no? Si buscamos en todos los campos directamente antiélite, acá tenemos 3 resultados. Bueno, los 3 son nuestros, casualmente, ¿no? Por la tabla de contenidos de un artículo de este repertorio, y también pues lo pusimos como descriptor de un libro de Falsborda. Pero acá hay muchas otras instituciones, entre ellas también está el Sedinsky, y esta es una fuente que la recomendamos mucho porque tiene muchas instituciones que incluyen, ven, acá está la Universidad Nacional de Cuyo, de La Plata, San Juan tiene muchas, de la UBA
estamos únicamente nosotros, agronomía, y creo que otra se incorporó hace poco, pero la recomendamos mucho como una herramienta muy útil para encontrar un material en particular. Así que, si quieren, creo que ya me pasé con el tiempo, dejamos de cualquier cosa, si les quedó alguna duda, lo retomamos al final de la discusión. Perfecto, Nacho. Excelente con los tiempos, todo, la verdad que buenísimo. Bueno, abrimos espacio para preguntas, consultas, comentarios. Las pueden hacer tanto habilitando el micrófono y tomando la palabra, o vía chat y la leemos. Lo que quieran. Yo tengo una pregunta como para romper o dar tiempo antes de que se genere ese silencio incómodo que en todo Zoom se genera cuando se abre la palabra. En realidad tengo varias preguntas, Nacho, pero te voy a hacer una sola, después las otras en todo caso más tarde. Pero primero te quería pedir si contabas un poquito, porque yo, por ejemplo, lo poco que sé, lo sé porque me lo has explicado vos, esto del sistema interbibliotecario, el tema de los préstamos, la verdad que no sé cómo funciona, me lo has explicado, me he olvidado, pero además como hay colegas que no son de Buenos Aires, también, tal vez pueden ser informaciones útiles para acceder a material que muchas veces no es tan fácil de conseguir en todos lados. Esa era una Bueno, cuestión. buenísimo. Bueno, primero, antes que nada, nos estamos refiriendo únicamente a materiales editados. También esto porque hay una palabra que se llama archivo, que se utiliza mucho, y nosotros últimamente también empezamos a incorporar archivos personales como el del mismo Gino Germani, últimamente también el de Norma Sierrac y Miguel Teuwal, y hay archivos, está el audiovisual, hay uno de teatro, hay uno de historia política que coordinó Marcos Negaro en la red de historia oral, y todos estos son materiales no editados. Obviamente los audiovisuales y los digitales tienen métodos de circulación diferentes, pero hasta acá nos vamos a referir únicamente en materiales editados. Muchas veces las colecciones de revistas suelen denominarse como material de archivo. Hay una función de archivo, de guardar y de conservar, pero en sí para nosotros igual son materiales editados. Y pensemos en libros, ¿no? Vamos a un caso bastante más común. Desde la bibliotecología siempre nos quejamos de que la ley de depósito legal no funciona, es decir, que se supone que todo lo editado en Argentina lo debería tener o la Biblioteca Nacional, o la Biblioteca Nacional debería coordinar que que algunas bibliotecas se encarguen de la guarda para todo el país de determinados materiales. Bueno, esto por muchas razones nunca ha funcionado, pero aún así la realidad es que hay muchas bibliotecas en el país que tienen muy buenas colecciones, y que si bien no existe el sistema bibliográfico nacional, hay muchas redes y esto funciona. Y en muy pocos casos, cuando le hemos solicitado un préstamo interbibliotecario a otras bibliotecas, nos los han negado. En realidad, todas nos dicen que sí, incluso hasta hemos hecho préstamos interbibliotecarios con una biblioteca popular de Castelar, que ha tenido dudas, pero les dijimos, bueno, nosotros nos manejamos así, no han tenido ningún problema. Hemos hecho préstamo interbibliotecario en la Universidad Nacional de San Luis, con la Universidad Nacional de Córdoba, en los casos de otras provincias, bueno, lo que se conviene es que la biblioteca que presta se hace cargo del costo del envío del material, y la que lo solicita del costo de devolución. En muchos casos, tal vez las condiciones que pone la biblioteca que presta es la que lo solicita se hace cargo de los dos costos, pero esto en sí generalmente funciona. Lo estándar
como suele funcionar en cualquier biblioteca, es que supongamos que usted, vos Nico, que sos del Germani, necesitas un libro que está en la UNSAM. Entonces nos preguntas, ¿cómo hago con esto? Entonces nosotros le escribimos como centro de documentación a la biblioteca del UNSAM, nos dice, sí, está disponible, lo pueden pasar a buscar, y entonces yo te doy la nota a vos, y con esa nota lo pasas a buscar físicamente por la biblioteca del UNSAM y también lo devolves. Últimamente, también con la pandemia, se ha empezado a flexibilizar entre varias bibliotecas, no con todas, en la cuestión de la nota impresa, porque eso implica que vos te tomes un bondi para venir acá, que tengas la nota, que después vayas. Bueno, entonces muchas ya aceptan notas digitales, con lo cual se burocratiza menos. En muchos casos también ocurre que como tenemos vínculo de canje con muchas bibliotecas, a veces, bueno, voy yo y lo hago yo porque de paso también hago canje con la biblioteca, y entonces de esa forma la persona pasa únicamente por el instituto, pero eso como un favor extra, aprovechando que uno también hace otras cosas con la institución. Pero en sí, como en cualquier institución, lo estándar es que es ese mecanismo. Y funciona más allá del origen de la institución, por lo menos de todas las que prestan, ¿no? O sea, sabemos que el CEDINSI no presta, sabemos que hay algunas instituciones que no prestan materiales. Y por supuesto, esto, más allá de que una biblioteca preste la mayor parte de los materiales, puede tener políticas de que determinados materiales solo se prestan a los miembros de la propia institución, o a veces ni siquiera para los miembros de la propia institución, algunos solo se consultan en sala, ¿no? Eso depende de las políticas de cada biblioteca, pero la mayor parte son muy abiertas, y de hecho muchas universidades privadas, de hecho la Universidad de San Andrés, por ejemplo, tiene muchos materiales que no están en otras bibliotecas del país, y tienen sus registros en los catálogos colectivos, de forma muy sencilla se entera de que esos materiales están, y se pueden retirar sin ningún tipo de problema. Entonces, más allá de que la Biblioteca Nacional no está coordinando el sistema bibliográfico, hay mucha gente que trabaja en las bibliotecas, en cada biblioteca, para que esto funcione, y pone a disposición sus materiales. Entonces, gracias al trabajo de un montón de gente que estudió y a la que se le paga un sueldo, y que podría ser mucho mejor el trabajo si se le pagara mejores sueldos y si se incorporaran más personas a las bibliotecas y se les diera más espacio a las bibliotecas. Pues esa también es otra cuestión. Eso es un problema que tienen muchísimas bibliotecas dentro de las instituciones. O sea, hay gente que necesita las fuentes, necesita los materiales, pero hay muchas bibliotecas que en determinadas circunstancias dicen, bueno, hasta que no nos den tal espacio, no aceptamos tal donación. Entonces, en muchos casos se ha dado que se han perdido muchos materiales del acceso público, pero porque las propias instituciones no le han podido otorgar a las bibliotecas el espacio que necesitan, ¿no? Eso también es algo que sucede. Buenísimo. Te leo una pregunta del chat. María Cecilia Ascó pregunta si podés recomendar bibliografía teórica para analizar archivos personales. Si conocés o sabés dónde podemos buscar también. Sí, archivos personales así rápido no te podría recomendar. En principio, dentro de las jornadas que organiza el CEDINSI hay muchas ponencias con experiencias de organización de archivos personales, entonces esa sí es una fuente donde tal vez o por las experiencias o por la bibliografía que utilizan, en muchas de esas experiencias se puede relevar. Sí hay, bueno, dentro de los manuales generales de archivística, Cruz Mundet, tal vez es uno de los autores más emblemáticos, Bárbara Duranti, pero dentro de la archivística como disciplina, y luego hay que hacer una bajada
a los personales. Lo que dice Cecilia, si las colecciones, bueno, sí, el tema de las colecciones personales, si las mantuvimos como tales o fueron funcionadas como la colección general del... Ese ha sido un tema, porque nosotros, al igual que ustedes y que el CCC y que la mayor parte de las bibliotecas especializadas, bueno, eso también sépanlo, la mayor parte de las bibliotecas universitarias generales utiliza sistemas de clasificación por cuestiones de espacio. Las bibliotecas especializadas que tenemos, como este modelo de mayor acumulación, los registramos por orden de llegada prácticamente. Entonces cuando viene una colección personal, para mantener la integridad, hay que o adoptar un método diferente, o reservar esos números, o parar toda la catalogación para catalogar esos números. Nosotros empezamos con una colección de la red de teoría de la cultura, que la coordinó Carlos Belvedere en su momento, estuvieron Mercedes Krause, Daniela López, y ahí pusimos una asignatura diferente, con números de inventarios diferentes. Luego con la de Ford hicimos eso también, lo ordenamos por autor dentro de esa colección, pero a partir de la de Enrique Oteiza dijimos, bueno, que vaya todo junto, pero respetando el orden correlativo del anterior. Y luego, según cuál, lo hemos hecho, por ejemplo, la de Jorge Graciarén y Marta Neponeski, que fue bastante representativa, ahí lo hicimos de forma alterada, pero siempre, por supuesto, registrando el origen en el catálogo. Entonces, ahí no respetamos el orden correlativo, pero sabemos que si se puede reconstruir para una muestra o para lo que sea, se puede hacer. Y ahora, por ejemplo, con la de Norma Sciarraca y Miguel Teubal, hicimos eso, de reservar para ciertos aspectos, ciertas partes de la colección, lo tenemos de forma mezclada con el resto, y por ejemplo, lo de estudios rurales, sí lo tenemos ahora, justamente estamos haciendo la catalogación en el orden de la biblioteca original, de hecho, y estamos parando la catalogación de monografías de otras donaciones hasta terminar eso. Pero desde hace muy poco empezamos a incorporar la importación de registros, con lo cual el proceso es mucho más ágil que hace 3 meses. Así que eso depende siempre de las posibilidades técnicas y de los recursos en general. Ahí está el link. Gracias, Darío. El link de las jornadas del CEINSI. Preguntas, consultas, comentarios. Te hago una pregunta, Ignacio. Vos dijiste que de movimiento de puesta en valor de las revistas como el material documental, ustedes comenzaron a darse una política como para ir constituyendo las colecciones y ser... No sé si dijiste desde cuánto tiempo atrás data ese fenómeno, desde cuándo ustedes lo registraron y empezaron a darle forma. Y es bastante reciente, hace unos 3, 4 años. Sí, cada vez venía más gente a consultar, a preguntar por títulos de revistas y consultar dónde estaba el otro. Entonces, a partir de las consultas nos dimos cuenta de que era una necesidad construir la colección, fortalecer ese eje de desarrollo de la colección, porque en principio nuestro principal objetivo es reunir toda la producción impresa de quienes forman o formaron parte del instituto de alguna forma, y ya ahí tenemos alrededor de 30.000 ejemplares entre
capítulos de libros, artículos de revista y libros de miembros actuales y pasados. Ahora son alrededor de 600, 700 miembros del instituto, entre investigadores, becarios y auxiliares, y es una planta que investigadores es estable, es relativamente estable, y la de becarios se va renovando. Entonces, si empezamos a multiplicar, quien fue becario hace 10 años y ahora es investigador en otra institución, para nosotros, bueno, es alguien que en algún momento formó parte del instituto y nos interesa tener todo lo que ha producido. Entonces, ese es el núcleo de lo que siempre buscamos. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que siempre queremos tener un equilibrio entre algunas áreas. Bueno, si no tenemos nada de determinadas temáticas, tal vez sí juntar, aunque no haya producción de gente del instituto, pero con el tiempo sí, nos dimos cuenta que esto era una necesidad y también tratamos de aprovechar mucho los congresos para hacer canje con las producciones de otros países, ¿no? Si viene alguien a exponer desde Chile, les pedimos sus publicaciones y tal vez incluso les decimos, si pasan por alguna librería y tienen la revista Topace, una revista humorística de circulación masiva, tráiganla. O sea, tenemos algunas revistas de circulación masiva o diarios, incluso de otros países, a partir de ese diálogo con la gente que viene de afuera y nuestros propios viajes. El otro comentario que quería decir en relación a estas publicaciones que vos llamaste populares, ¿no? Y después lo de así, que mostrabas, cómo se ha ido ampliando el uso de imágenes como material de consulta para los investigadores. Esas revistas cobran otro valor, porque el fotoperiodismo justamente en ese periodo fue muy significativo. Entonces quizás cosas que antes no le dábamos mayor importancia, hoy terminan presentándote un cuadro o una escena o una situación a través de una foto que los relatos o las narraciones así más consolidadas no traen, ¿no? Entonces, era solo una reflexión. Y la otra pregunta, hay gente que después de ver en AIRA o en América Lee las revistas, va a ver las piezas físicas. En muy pocos casos. Generalmente vienen a consultar las que no están digitalizadas, pero en algún que otro caso sí, pero es el menos representativo. Bien, gracias, Lucio. ¿Preguntas? Yo si no también tengo otra para hacerte, Nacho. Te voy a hacer trabajar hoy. Me lo hago trabajar siempre que voy al CDI, pero hoy particularmente para todos y todas. Te quería preguntar también o pedirte si puedes contar un poquito, porque entiendo que en el CDI algunas he consultado también, un archivo de entrevistas, que buena parte son actores que también atravesaron, fueron protagonistas del periodo, y también preguntarte, porque vos mostraste, en general las revistas que mostraste ahora fueron revistas de tirada tal vez más comercial, un recorte más comercial y masivo, pero también hay ejemplares de revistas más militantes, tal vez no tanto de los años 70 específicamente, pero sí hay ejemplares de periódicos o publicaciones vinculados a agrupaciones, a corrientes de pensamiento y demás, tal vez más específicamente políticos. Entonces también, si podías comentar algo de eso también para compartir y para tener al tanto, y sobre todo, eventualmente si alguien quisiera consultar también cuáles son las posibilidades para hacerlo, entiendo que un poco más restringido que un préstamo interbibliotecario y demás, pero para quienes Sí. puedan estar interesados. No, bueno, en sí es lo que les comenté. Si somos la única biblioteca que tiene ese número, la consulta va a ser en sala necesariamente, pero si otra biblioteca ya lo tiene, nosotros en ese sentido, bueno, tal vez sea demasiado riesgoso. Hay bibliotecas que dicen, bueno, ya nos pasó de que
figuraba en el catálogo que lo tenían, pero al final no lo tenían. Nosotros por ahora confiamos en que otra biblioteca, si lo tiene registrado, lo tiene. Y en ese sentido, bueno, lo podríamos llegar a prestar. Y yendo, bueno, mostré recién Combate, o sea, tenemos Estrella Roja, tenemos algún número de la causa peronista, varios números de militancia, El Combatiente, hay separados, pero sí, de repente hay números de revistas, tenemos mucho de los 80, pues, el archivo oral fue coordinado por Marcos Novaro, que escribió varios libros sobre historia reciente, y recientemente ha abandonado bastante la gestión del archivo, pero nos ha donado muchas de sus fuentes. Entonces, de repente varias de las plataformas políticas de los 80 las tenemos, algunos periódicos del desarrollismo de los 80, Boina Blanca, muchas de las publicaciones radicales, pero también de las peronistas de los 80, tenemos varios números de línea también. No, hay un montón, y bueno, en sí, tal vez yo recién lo que estaba haciendo era una lista con las revistas que habían llegado al periodo, pero tal vez a futuro lo que podríamos hacer es empezar a hacer, justamente como hace el CEDINCI, lo de identificar por un lado las revistas políticas, tal vez las militantes, las culturales. Habría que ver de qué forma les sirve, que como investigadores, qué tipo de clasificación es la que les sirve como para identificarlas, porque de repente hay revistas culturales con participaciones de personalidades relevantes en la militancia. Eso habría que ver, por ahí necesitaríamos la ayuda de quienes hacen investigación para que nos propongan una categorización relevante. Dicho sea de paso, yo soy docente en la carrera, y una de las unidades que tenemos es la de identificar publicaciones seriadas. Y trabajamos con una traducción de una guía que hizo una biblioteca norteamericana, que la estamos revisando, ¿no? Y ahora ya la problematizamos, donde dentro de los 5 tipos de seriadas, hablamos de las revistas científicas, de las profesionales, de las populares, las de noticias u opinión, y los diarios. Y entonces de repente hay una categorización que tiene una asociación, como las revistas culturales, que ahí no están presentes, y también quedan muy por fuera los fanzines. Y dicho sea de paso, yo no sé si algunas tuvieron la posibilidad de ir al Museo del Libro Independiente. No sé si lo han conocido. Ahí tenemos alguien que asiente, no sé si lo conocen, a Pablo Strucci, o si conocieron el Pacha, el Centro Cultural Pachamama, pero claro, los fanzines punk y un montón de publicaciones mucho más efímeras, tal vez muchas recientes, esas es muy difícil encontrarlas en cualquier tipo de unidad de información. Y Pablo Strucci, que fue uno de los involucrados en los comienzos de la FLIA, la Feria del Libro Independiente, bueno, la I siempre cambiaba, independiente y autogestiva o anárquica. Decía, a mí me interesa todo lo que no tiene ISSN ni ISBN, ¿no? Entonces, las publicaciones tan efímeras que muchas veces se pierden, de esas también nos interesa tenerlas, y algunas tenemos algunos fanzines bastante extraños, y esto, ¿a qué iba la pregunta? A la clasificación, ¿no? Entonces sí, por ahí, si nos proponen un tipo de categorización útil, tal vez las periodísticas podría ser una,
y militantes otras tal vez, pero eso por ahí el mismo catálogo del CEINSI nos podría servir como una guía, pero tal vez si ustedes nos dicen que en este grupo estamos dándonos cuenta de que una agrupación por este tipo, por esta categoría, nos resulta relevante, armamos la lista en función de eso. Buenísimo, Nacho, muchísimas gracias. Oh, ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Estamos? Bueno, Nacho, entonces, si te parece, vamos cerrando. Te agradecemos el haber compartido el tiempo y haber mostrado estos materiales que son tan valiosos para todos nosotros. Te agradecemos también la buena onda con la que nos atendés cada vez que vamos a consultarte y a pedirte cosas, por más exóticas que puedan ser algunas. Em, Aprovechamos además para comentarles que la jornada de mañana está suspendida, así que nosotros nos encontramos nuevamente el viernes, ¿no? Darío, el viernes, ¿cuál es el tema del encuentro? Sí, viernes a las 18 vamos a tener un diálogo con Enrique Martínez, que va a hablar sobre la experiencia universitaria del 73. Recordemos que él fue decano de la Facultad de Ingeniería y originariamente habíamos planteado un diálogo con Adriana Puigdrós, que había sido decana de Filosofía y Letras. Adriana está con un problema de salud y por eso no va a estar el viernes, y quien es su pareja, Jorge Bernetti, está acompañándola y por eso no puede estar mañana. Entonces, haremos la actividad con Jorge en otro momento y de manera suelta, porque nos parecía interesante hacer esa conversación, más a la luz del último trabajo de Abal Medina, que trae bastante información sobre ese proceso, entonces que queda no cancelada, sino suspendida para cuando las cosas se acomoden. Entonces nos veríamos el viernes a las 18 en ese panel testimonial con Enrique Martínez. Bueno, gracias Nacho de nuevo y oh. que tengan una linda tarde y Corte. un lindo final de semana. Nos vemos.